¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿y qué tal? Todo bien. Bueno, así como habíamos indicado en la clase anterior, hoy empezamos a desarrollar línea de influencia por el método de Müller-Verlaug, método de los desplazamientos. Entonces lo que voy a hacer es compartir contigo, hasta que vengan los muchachos, directamente lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Se ve ahí, Ricardo? Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a empezar. Directamente es línea de influencia por el método de Müller-Verlaug, método de los desplazamientos. Por ejemplo, acá tenemos una viga continua. Directamente lo que estamos viendo es una viga continua. Vemos que directamente no hay discontinuidad, es decir, es una sola barra. Y me pide el problema determinar la línea de influencia del momento flector en 5, en este punto que es el nudo 5. Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que definir qué es línea de influencia. La línea de influencia es una función, pero ¿función de qué? Viene a ser directamente la forma en que varía el efecto. O sea que es una ecuación en donde es la forma en que varía el efecto cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada. O sea que nosotros ponemos una carga que va recorriendo la viga continua y lo que queremos es determinar la línea de influencia de efectos. ¿Cuáles serían esos efectos? Podemos imaginarnos de que puede ser los esfuerzos internos, que son la normal, son dos cortantes, son dos momentos flectores y la torsión. Eso es cuando hablamos de esfuerzo interno, solicitaciones o directamente esfuerzo simple en la estructura. Como también podría pedirnos determinar la línea de influencia de las rotaciones o también los desplazamientos directamente lineales. Como también puede pedirnos la línea de influencia de las fuerzas reactivas en los apoyos o vínculos, que ya son directamente elementos estructurales externos a la estructura. Entonces, la línea de influencia puede ser de cualquier efecto. Entonces tenemos un método que se llama método de Müller-Verlaug que habíamos desarrollado directamente en estructura 2. Y lo que tenemos que hacer, el método Müller-Verlaug nos dice que se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento unitario. Es decir, vamos a suponer que me diga línea de influencia del momento flector en 5, así como está dado acá en este ejercicio. Entonces lo que yo tengo que hacer es romper el vínculo. Se rompe el vínculo 5. Bueno, al romper el vínculo 5, directamente tiene libertad de girar. Pero yo tengo que decir ahí de que debe haber compatibilidad entre lo que me pide, que es línea de influencia directamente del momento flector en 5, y yo le tengo que dar, para que haya trabajo virtual, le tengo que dar una rotación igual a la unidad, que es directamente en la dirección de nuestros momentos flectores que estamos poniendo ahí, momentos flectores unitarios, porque al romper se ponen momentos flectores unitarios. Y después condicionar y decir que el desplazamiento en 5 es la que debe ser igual a 1. Eso es lo que nos dice el método Müller-Verlaug. Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento unitario. Bueno, después directamente, una vez definido eso, lo que tenemos que determinar es la elástica directamente de cómo varía el diagrama del momento flector, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces nosotros venimos acá, tenemos continuidad en 5 y me pide línea de influencia del momento flector en 5, utilizando Müller-Verlaug.
Entonces yo lo que voy a hacer es romper el vínculo. Entonces venimos acá y si vos te fijas, vas a ver este gráfico ahora mismo ya se rompió. Es decir, ya tiene libertad de girar. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, utilizando el método de Muller-Verlau, me dice, se le da un desplazamiento unitario. Es decir, como nosotros le damos libertad de girar, entonces tenemos que más o menos desmentir eso y poner acá directamente un giro igual a la unidad. Pero el estudio de esa línea de influencia, sí o sí tenemos que ponerle un esfuerzo unitario. Es decir, a mí me pide línea de influencia del momento flector en 5 y yo le tengo que dar giro o la rotación igual a la unidad. Pero nuestro método es poner un momento unitario. Ese es el método que estudiamos en estructura 2 y ahora estudiamos en estructura 3 y vamos a ver dónde radica la diferencia entre estructura 2 y 3. En primer lugar, radica en el método que se llama método de los desplazamientos, mientras que en estructura 2 es el método de la fuerza, de los esfuerzos o de las flexibilidades, mientras que en este curso es método de los desplazamientos o método de las rigideces. Entonces nosotros rompemos acá, liberamos. ¿Por qué? Porque el problema nos dice línea de influencia del momento flector en 5. Y venimos y hacemos lo que te estuve indicando. Nuestro método es ponerle un momento unitario. Ponerle un momento unitario porque ese es el estado de carga a la cual se encuentra sometida el vínculo 5. Cuando lo rompemos directamente la continuidad. Entonces hay que seguir este procedimiento. Ponemos directamente m igual a 1. ¿Y qué viene a ser ese momento igual a 1? Es la carga. La carga para la estructura para hallar la línea de influencia. Solamente esa es la carga. No existe otra carga. No hay asentamiento de fundación, no hay error de montaje, no hay gradiente de temperatura, variación de temperatura, no hay carga concentrada, momento concentrado, carga distribuida que varía, ya sea constante, lineal, parabólica, etcétera, etcétera. Esas no existen. Lo único que tenemos que hacer es nosotros tenemos que romper el vínculo capaz de transmitir el efecto y directamente al romper poner la compatibilidad. En este caso, nosotros tendríamos que poner el giro igual a la unidad, pero nuestro método es el método de los esfuerzos unitarios. Entonces lo que tenemos que hacer es directamente pongo el esfuerzo unitario. Ahí yo tengo que decir, yo puse un momento unitario porque es el método de resolución. Y ahora lo que tengo que tener en cuenta es que la regla de Muller-Verlau me dice que tengo que poner un giro unitario. Entonces vamos a directamente aplicar lo que habíamos hecho en la estructura 2. Directamente de que yo pongo un momento igual a la unidad. ¿Cuándo? Cuando yo quiero el giro. Es decir, cuando yo pongo en un punto directamente un momento unitario, quiere decir que yo estoy queriendo calcular el giro en ese punto, el giro en 5. Entonces decimos, bueno, lo que hice es, le puse momento unitario y lo que voy a calcular es el giro en 5. Pero me va a salir un valor determinado que va a ser distinto de 1. Entonces yo tengo que decir ahí, pero ahora voy a hacer una regla de 3. Para un giro igual a lo que me sale, abajo pongo para un giro igual a la unidad y hago momento flector igual a 1, me dio un valor de giro y un giro igual a la unidad, yo tengo que colocar un momento en el punto 5 que es totalmente distinto de 5. Entonces hacemos una regla de 3. Este momento igual a 1 me da un giro en esa rótula, rotación relativa, y ahora digo, le tengo que dar un momento, no es igual a 1. ¿Cuánto debe ser? Un momento que me genere un giro igual a la unidad. Entonces directamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el giro en 5 y vamos a hacer la regla de 3 y vamos a poner de que hay que corregir. Se debe corregir el diagrama que vamos a calcular. Y esa corrección se llama factor de corrección. ¿Y a qué es igual el factor de corrección? Es el momento flector que vamos a utilizar acá y le llamo X. Y esa X es delta tita. Es delta tita directamente. Entonces, directamente pongo, o sea que el momento delta M tiene que ser. Entonces, el momento que yo tengo que colocar, tengo que ver cuánto es. ¿Y cómo determino ese momento? Pongo directamente 1 dividido el giro que yo calculé para el momento unitario.
Entonces, para este momento unitario yo calculé el giro. ¿Y cómo determino la escala elástica? Poniendo 1 dividido ese giro que me genera este momento unitario. Y lo que quiero conocer, cuánto debe ser el momento que debo utilizar acá para que mi giro sea igual a la unidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos la estructura, es esta. ¿Y qué debemos de hacer? Definir las incógnitas cinemáticas por el método de los desplazamientos. No tiene nada que ver estructurado acá. Por el método de los desplazamientos. Entonces yo me fijo acá y digo, bueno, me fijo en los nudos. Acá tengo el nudo 2. Pero ¿qué pasa? El nudo 2 tiene un voladizo. Y cualquiera sea el estado de carga en un voladizo, yo conozco el efecto. Ya sé cuánto es el momento flector en ese punto que es en el 2 a la derecha del 2. Por lo tanto, como yo ya conozco el efecto, yo directamente digo de que acá el momento está definido, por lo tanto no puedo considerar acá incógnita cinemática. Acá no existe entonces incógnita cinemática. Vengo después en el nudo 7. En el nudo 7 ya puedo decir, tengo un giro igual a 1, giro 1 igual a 1, en el sentido antihorario pongo en 7. Después tengo un giro en 11 igual a 1, directamente que lo indicamos en 11. Ya tengo 2 giros. Me voy en el 16. En el 16 tampoco no existe giro como incógnita cinemática. ¿Por qué? Porque este es un voladizo que es una isostática que está empotrada en una viga y ya define el momento flector en el nudo 16 y eso hace de que en 16 no existe incógnita cinemática. Tampoco en el 2. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos 2 giros. Giro 1, giro 2 que son en 7 y en 11. Pero hay que tener en cuenta que el 5 hay un desplazamiento transversal. ¿De acuerdo a lo que habíamos visto en la primera parte de este ciclo? Hay un desplazamiento vertical y ese desplazamiento vertical yo le llamo R3. Entonces tengo R1, R2, que son rotaciones, y un desplazamiento transversal que indico en 5. Entonces directamente ahí tenemos 3 incógnitas cinemáticas. Si vos te fijas acá, ahí está. R1 es desplazamiento rotacional en 7, que es lo que tenemos acá en 7. R2 es desplazamiento rotacional en 11. Y R3 es desplazamiento traslacional en 5. Entonces puede ser hacia arriba como también puede ser hacia abajo. Bueno, una vez definido eso, directamente calculamos esa incógnita cinemática. Formamos una matriz 3x3 que vos ya sabés porque ya rendiste el primer parcial. 3x3 en donde vamos a tener directamente las ecuaciones de compatibilidad del factor de forma por la incógnita cinemática es igual a las cargas nodales R menos las cargas tensionales R sub 0, que es lo que hicimos en el primer parcial. Entonces, siguiendo ese procedimiento, vamos a determinar los valores de R1. Acá está. R1 sale 6,32 por 10 a la menos 6 radianes. R2 sale menos 1,975 por 10 a la menos 6, también en radianes. R3 me sale menos 4,377 por 10 a la menos 5 metros. Bueno, teniendo esa R1, voy a saber cómo yo tengo que calcular el momento flector acá en 7. Porque ya tengo R1, R2 y R3. Entonces vamos a, para acordarnos un poco qué era lo que hacíamos, en este 7 yo que tengo giro, directamente giro 1. Entonces yo digo, primero, ¿qué tipo de barra viene a ser la barra 5-7? La barra 5-7 es una barra de simple empotramiento. ¿Por qué simple empotramiento? Porque acá está rotulado. No puede ser doble empotramiento porque está rotulado. Entonces esta es una barra de simple empotramiento. Y como es una barra de simple empotramiento, directamente yo voy a decir, bueno, acá mi rigidez, ¿cuánto es? Es 3 por I directamente por el giro 1 dividido la longitud, de acuerdo a lo que vemos acá, tiene una longitud determinada, la barra 5-7. Bueno, entonces 3EI por R1, acá está R1. Este es R1. Más, directamente, como es, también hay un desplazamiento transversal en su otro extremo, esta barra tenemos que tener en cuenta dicho desplazamiento transversal, entonces va a ser igual a 3EI sobre L cuadrado, que es el momento multiplicado por ese desplazamiento. Más
T sub 0, que es la tensión inicial. Y esa tensión inicial, ¿cómo yo voy a determinar? Y yendo en tu tabla, yendo en la tabla en donde es una barra de simple empotramiento, la barra 5,7, y te va a dar un momento sub 0. ¿Cuánto vale ese momento sub 0? Si te fijas en tu tabla, te va a decir que es m sobre 2. Acá tenemos 1 y acá tiene que ser m sobre 2 con el mismo sentido del momento que tenemos en el punto que es en el 5. Este valor que está a la derecha, esa es la que vale. El otro solamente para graficar, que es el 1, 2, 3, 4, 5, vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque acá no hay incógnita cinemática. Se comporta como una barra de simple empotramiento, la barra 2, 5. Simple empotramiento. Entonces no hay nada que utilizar de tablas. Entonces directamente el momento flector acá va a ser 1 y acá va a ser 0. Y tenemos ese diagrama ya directamente, sin hacer ningún análisis. O sea que este diagrama que está acá, antes del 5, a la izquierda del 5. Y a la derecha de 5 tenemos entonces 3i sobre L por el giro 1 más directamente 3i sobre L al cuadrado por el desplazamiento transversal más la tensión sub 0, que es el momento que se genera debido a este 1 que está acá. Y eso van a sacarlo de acá, de esta tabla. Venimos directamente en esa tabla y nos fijamos acá. Y acá está nuestro diagrama de... Acá está para simple empotramiento. ¿Cuánto vale? Si se fijan acá en el momento, en el caso de momento, está bien largo, pero es m sobre 2. El momento m. Acá está el momento m. Este es el momento m. ¿Y dónde está? Directamente el momento está en la parte que está rotulado. Quiere decir que esta A es 0. Entonces vos venís acá en el simple empotramiento y directamente decimos que es m por v sobre L. Directamente la m sub 0, que sería para, vamos a ver un poco acá. Acá está. Esta sería la ecuación. Esta m que está acá. En donde nosotros, ¿qué hacemos? Directamente decimos A es igual a 0. Acá está. Esta A es igual a 0. Esta A. ¿Por qué? Porque el momento actúa acá. Entonces, al ser A igual a 0, este término se va y queda L cuadrado dividido L cuadrado también se va. ¿Y qué me queda? M sobre 2. Ahí está. ¿Y qué sentido va a tener? Y de acuerdo a tu elástica hay que colocar el momento. Entonces directamente tenemos que es M sobre 2. Y esa M sobre 2 directamente colocamos acá. Y ya tenemos el valor del momento final en este punto. ¿Cuánto me sale? Acá está. 1,667. Directamente lo hacemos de esa forma. Y después venimos a la derecha para verificar. ¿Y cómo hago? Directamente diciendo, la M sub 0 acá ya no existe. ¿Por qué? Porque la única carga que existe está ahí donde rompemos. Entonces la M sub 0 acá no existe. Después, ¿qué ponemos? Es doble empotramiento. Entonces, ¿qué debo indicar acá? Que es 4EI por el giro 1 dividido L, la longitud de esta barra, multiplicado por R sub 1, más 2 por E por I sobre L por el giro en el otro extremo, que es la recíproca. Acá no hay desplazamiento de ninguno de los extremos, entonces ahí ya tenemos los valores y si verificas te va a salir exactamente lo que está acá, 1,667. Después nos vamos en el 10. En el 10. En el 11 quiero decir, en el 11. Directamente también podemos calcular nuestro momento. ¿Y cómo calculamos el momento? Directamente utilizando, como hicimos hace rato, 4 de I sobre L por el giro en 2 más 2 de I sobre L por el giro en 1. Y ese es el momento que nos va a salir acá. ¿Y acá cómo hacemos? En el 12. En el 12, o sea que entre 11 y 12, ¿cuánto va a ser nuestro momento? Bueno, acá ya no hay incógnita cinemática. Acá sí hay incógnita cinemática que es giro directamente de 2. Entonces yo digo, ¿cuánto es mi momento? Porque esto es simple empotramiento. Mi momento acá vale 3EI sobre L multiplicado por el giro en 2. Y ponemos eso acá y te va a salir exactamente lo que sale hacia su izquierda. Entonces ya tenemos el diagrama de momento y me sale esto. Fíjense, este es el diagrama que nos sale. El diagrama que sale.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Bueno, este diagrama que me sale es para un momento igual a la unidad. Acá está, el momento igual a la unidad. Entonces, cuando yo pongo un momento igual a la unidad, ¿qué es lo que estoy queriendo calcular? El giro relativo en 5. Entonces, el giro relativo en 5 yo puedo determinar cómo directamente este diagrama que está acá combinando por sí mismo. Es decir, este triángulo por sí mismo, más este trapecio por sí mismo, más este trapecio cruzado por sí mismo, más este triángulo rectángulo por sí mismo. Se combina eso por sí mismo y vamos a tener el giro en 5. Y ahí hacemos la regla de 3. El momento igual a 1, me salió un giro 5 que ya está definido. Y ahora para un giro igual a 1, me va a salir un factor de corrección. Y ustedes lo que hacen es esto. Fíjense lo que hacemos. Acá está. La combinación. Este por sí mismo, esta por sí mismo, esta por sí mismo, esta por sí mismo. Acá está directamente la integración. Y me sale que delta tita es para m igual a 1. El giro acá me sale 2,469 por y a la menos 5. Entonces ya tengo el giro. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Invertir. Invertir este giro. Es 1 sobre tita. Y tita sale este valor. Entonces, ¿cuánto es el factor de corrección? Y acá traemos m, que es la que realmente yo tengo que indicar acá. Es 40.498,918 kilonewton por metro. Ese es el momento que yo tengo que colocar en ese nudo 5 para que el giro sea igual a la unidad. Una regla de 3 simple, directamente hacemos. Entonces acá ahora venimos y decimos, bueno, ya coloco mi momento, 40.498,922. Ya tengo mi momento, entonces ya puedo decir, bueno, voy a corregir este diagrama que está acá. ¿Y qué tengo que hacer? Este valor que está acá, 1, voy a multiplicar por el factor de corrección. Este valor 1,667 voy a multiplicar por el factor de corrección. Este valor que está acá voy a multiplicar por el factor de corrección. Y ahí directamente ya está corregido el diagrama de momento flector. Ahí está corregido el diagrama de momento flector. Y si se fijan, acá donde decía m igual a 1 hace rato, ahora dice 40.498,22. Y este es el diagrama de momento flector cuando el giro en 5 es igual a la unidad. Entonces, directamente, para calcular la línea de influencia, nosotros tenemos que romper la estructura. Y una vez que rompemos la estructura, de acuerdo a la línea de influencia del efecto que nos pide el problema, directamente darle un desplazamiento igual a la unidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Un desplazamiento igual a la unidad. Bueno, y resolvemos el problema. Resolvemos y tenemos este diagrama que está acá. Este diagrama que está acá. Bueno, y directamente al calcular este diagrama que tenemos acá, nosotros ya podemos determinar la línea de influencia directamente de este, porque este ya es un pórtico plano. Pero hasta ahí yo le indico para que podamos saber cómo hay que corregir. Cómo hay que corregir. En la siguiente clase vamos a entrar en pórtico plano porque ahora vamos a dar piso plano. Solamente lo que le estoy queriendo decir es cuál es la diferencia que existe entre el método de la fuerza, que es estructura 2, y el método de los desplazamientos. Y a la vez para mirar un poco quién es el que apareció. Castor Alexis Soria. Bueno. Seguimos entonces ya tenemos este diagrama que está acá. Este mismo ya podíamos haber terminado hoy, pero para que podamos seguir el mismo ritmo de los compañeros, este dejamos acá. Acuérdense de que este dejamos por sabido acá, así como está ahí. Entonces voy a irme en la línea de influencia para directamente ver cómo sale la curva. Fíjense. Seguimos el mismo procedimiento que hicimos en estructura directamente estructura 2. Es decir, este diagrama, ¿con qué tengo que combinar? Vamos a hacerlo ya esta parte. Este diagrama, ¿con qué tengo que combinar? Directamente con esta. Fíjense, acá está.
Lo que nosotros sacamos es esto que está acá. Lo que yo le estoy diciendo, este diagrama con qué vamos a combinar. Ya le indiqué a cuál me refiero. Voy a rememorar. Acá está. Este diagrama, ¿con qué tengo que combinar? Entonces, este diagrama, fíjense bien, ya está definido, es positivo y tengo que combinar con directamente la escala elástica de deformación o la elástica de deformación. Este es lo que yo le mostré. Este diagrama, ¿con qué tengo que combinar? Y tengo que combinar con una viga simplemente apoyada en donde la rueda del camión pisa directamente la viga. Pisa la viga en una posición genérica. Por eso le pongo acá X por L y acá va a quedar 1 menos X por L. Entonces, la suma de los dos me va a dar L, que es la longitud de la viga. Entonces, pongo en una posición genérica X por L y a la derecha es 1 menos X por L. Entonces, directamente, en ese punto me sale un momento flector. Fíjense que aquí es igual. Es X por 1 menos X por L. Ese es directamente el momento flector que es para una posición genérica. Es decir, está en función a X. Bueno, entonces este diagrama voy a combinar con esta. ¿Y cuál es esta? Acuérdense, X por 1 menos X por L. Entonces vengo acá. Digo, voy a combinar esta con, y dibujo acá el diagrama. Simplemente apoyada, X en una posición genérica, me sale el momento flector, viga simplemente apoyada, el momento flector me sale X por 1 menos X por L. ¿Qué es esa X? Bueno, y esa X, lo que yo voy a hacer es dividir este tramo de viga. Por ejemplo, supongamos de que nos dice para una carga P igual a la unidad. Entonces nosotros podemos dividir esto. Si tiene 6 metros, dividimos en 6 partes. Entonces digo, para X igual a 0, voy a calcular directamente esta, fíjense, la deflexión que se tiene acá. La deflexión no es otra cosa que la ordenada que corresponde para el momento flector que estamos calculando, para la carga P igual a la unitaria. Entonces calculamos la deflexión en 11. Ustedes saben que la deflexión en 11 no puede existir. ¿Por qué? Porque es un apoyo directamente que restringe desplazamiento vertical. Después digo, como dividimos en 6 partes, porque suponemos que esto es 6 metros, entonces va a ser 1 sobre 6. Pongo X igual a 1 sobre 6. Y me va a salir un determinado valor de ordenada. Y así sucesivamente vamos haciendo este dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. En 5 partes este dividido. Entonces este hizo en 1/5, directamente en 2/5, en 3/5, en 4/5 y en 5 sobre 5. Entonces directamente lo que hizo es, directamente esto es X igual a 0. X igual a 1 sobre 5. X igual a 2 sobre 5. X igual a 3 sobre 5. ¿Qué es el 3? La tercera división. ¿Y qué es el 5? Directamente la cantidad de divisiones que vamos a hacer. Después, 4 sobre 5. Y después, 5 sobre 5, que es 1. Y ahí me sale esta ordenada que están acá. 0,112 y así sucesivamente determinamos y tenemos el momento flector acá. Momento flector directamente o directamente la escala para el momento flector que tenemos que utilizar para una P igual a la unidad. Tenemos esto. Bueno, ahora viene lo siguiente. ¿Y cómo calculamos el extremo del voladizo? Sencillo. En estructura 2, ¿cómo ustedes calculaban el desplazamiento en 17? Ponían una carga P igual a 1 en el 17. Y sobre la isostática fundamental calculaban un diagrama. Ese diagrama, ¿con qué combinaban? Con este diagrama que está acá. La isostática fundamental cargada con una carga P en el nudo 17 me da un diagrama de momento flector. Y ese debo combinar con el diagrama final que calculamos que es esta. Al combinar, como esto ya está corregido, porque ya se multiplicó por el factor de corrección, ya está corregido, entonces los descensos nodales también van a ser ya corregidos. Entonces calculo este valor. Combino y me sale, acá está, 0,078. Eso es lo que me dice acá.
Entonces directamente el valor del extremo es lo que está indicado acá. Entonces ya tenemos esta zona. Y ahora venimos en el 7-11. La misma cosa vamos a hacer igual que el 11-16. ¿Qué vamos a hacer? Voy a combinar este diagrama que tengo acá. Trapecio que es cruzado. Uno es negativo acá y el otro es positivo. Hay que tener en cuenta que el de abajo es positivo y el de arriba es negativo. Entonces, ¿con qué voy a combinar? Con lo mismo que hicimos recién. ¿Con qué? Con la viga. Simplemente apoyar en donde el momento flector va a ser X por 1 menos X por L. Ese va a ser el momento flector. Y combinamos. ¿Y de dónde vamos a sacar esa combinación de acá? Vamos a darle la vuelta nuevamente a esto. Vamos a ver qué pasó ahora. Bueno, vamos a darle la vuelta porque acá tenemos, sí, falta uno más. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Un trapecio. Vengo y busco el trapecio. Un trapecio. Pero acá me fijo y digo, pero acá está mi X y acá está mi 1 menos X. Fíjense, este es mi X y este es mi 1 menos X. En donde este es X por L y este es 1 menos X por L. Entonces, ¿cuánto es mi momento acá? Y usted tiene que decir, mi momento acá es sencillo. ¿Cuánto era? Es X por 1 menos X por L. Eso es lo que habíamos indicado. ¿Y con qué tengo que combinar? Con el trapecio cruzado. Pueden combinar con esta, solamente que van a decir que el del izquierdo tiene signo negativo, el de la derecha tiene signo positivo. O directamente venir a hacer con el que es cruzado, que es esta. Entonces combinamos, pero respetando la convención de signo que ustedes tienen. Ustedes tienen a la derecha positivo, el gráfico estaba, y el otro es negativo. Entonces, directamente ustedes pueden usar esta, que es general, y directamente decir, este es negativo para mí y este es positivo. Entonces, cuando ponen MK, directamente le van a poner un valor con signo negativo y acá le van a poner un valor con signo positivo. Y la combinación de esto ya le va a salir en función a esa X. Acá está, esta ecuación que está acá. Ya le sale en función a X. Y ahí le da nuevamente, ¿en cuánto voy a dividir? Si tiene nuevamente 5 metros, dividimos en 5 partes. Entonces es 1, primero es 0, después igual a 1 sobre 5, después 2 sobre 5, después 3 sobre 5, después 4 sobre 5 y después 1. Y ahí van a saber sacar qué valor, los valores correspondientes que tenemos acá. Acá está, esta curva que está acá. Fíjense, esta curva que está acá. Entonces ya tenemos nuestro momento flector, la línea de influencia del momento flector en esta zona. Y así sucesivamente. Bueno, ahora este voladizo, ¿cómo lo hacemos? Y nuevamente mi isostática. Primero, ojo, ¿cuál es mi isostática? Entonces yo digo lo siguiente. Acá yo tengo un apoyo de segundo grado. Por lo tanto, ninguno de los apoyos ya no pueden sufrir desplazamiento horizontal. Ya no tienen libertad de desplazarse porque esto ya lo restringe. Entonces yo digo lo siguiente. ¿Cuál va a ser mi isostática fundamental? Saco esta columna o la viga que tenemos acá, la viga cruzada. Esto voy a sacar. Al sacar esta, directamente queda una isostática. Entonces pongo yo acá mi carga P igual a 1. P igual a 1 y determino mi diagrama. Acá va a ser 1 por esta longitud del voladizo y de ahí viene y termina en 0. Directamente. Y saco esta cortante. Al sacar la cortante, voy a ver cuánto me sale la cortante acá, que es igual a la de esta por acción y reacción, y así vamos multiplicando nuevamente un voladizo y seguimos directamente sobre la isostática, determinamos el diagrama de la isostática y combinamos nuevamente con esto. ¿Y qué voy a calcular en ese caso? Mi carga puse sobre 1 y lo que voy a calcular ahí va a ser el descenso nodal en 1. Y acá está, menos 0,449 me sale. ¿Y con qué voy a unir ese valor que me salió? Con el 0 que está en 2. Entonces, en el 2 hay un 0.
Entonces directamente igualamos eso y unimos, trazamos la línea recta. Entonces, ¿qué me falta? Me falta esta zona, esta zona. Yo, si fuese usted, ya terminaría esto, ya terminaría el voladizo, ya terminaría el voladizo, terminaría el otro que no tiene tampoco descenso nodal y me quedaría con esto en el último. Y si me falta tiempo, por falta de tiempo no pude hacer este tramo, así directamente, porque eso hay que hacerlo de viveza, ¿verdad? Entonces, si esto te salió bien, entonces nosotros ya tenemos la certeza de que correctamente está tu examen y te faltó esto y te sacamos algunos puntitos. Pero hay que demostrar siempre, lo interesante es demostrar que los descensos nodales son lo correcto que les salen a ustedes. Porque ahí nosotros ya nos damos cuenta que realmente saben. Entonces lo que faltaría es el otro tramo y es, al hacer uno de ellos, es lo mismo que estuviese ya terminando el tema. Pero faltaría esta. ¿Por qué esta? Porque esta tiene un descenso nodal. Entonces yo digo, la barra 2.5 es una barra de directamente, acá tenemos apoyado, 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 apoyado. Entonces directamente lo que yo voy a hacer es, en este tramo voy a calcular mi línea de influencia. Mi línea de influencia. Y después por inercia ya voy a hacer lo que me sale acá. Ya voy a unir con este punto que es 0, porque eso ya sé. Y como esta es una parte hiperestática, entonces llevo la línea curva hasta el 2, hasta que termine en 0. Lo que yo necesito es el 5,7. El 5,7 es lo que necesito. Entonces, ¿qué tipo de viga es esa? Es simple empotramiento. Eso dijimos hace rato. Entonces decimos, como es simple empotramiento, el 5 se desplaza, el 7 es fijo. Entonces directamente yo digo lo siguiente, entonces me voy directamente en mi tabla, que es esta, y fíjense, esta tabla. Esta tabla me está diciendo de que el izquierdo cae. Acá está, este es el descenso nodal del izquierdo. También me dice, el derecho también cae. Entonces este es el descenso nodal del derecho. Entonces, ¿cómo yo determino debajo de la rueda cuánto bajó la rueda, que es genérica? Entonces yo digo, yo saqué esto por directamente descenso nodal para P igual a 1, calculé este valor y ahora voy a decir, este valor es a L, la longitud de la viga. ¿Cómo? Este valor que está acá le llamo N2, es a esta longitud que es 1 menos X por L. Y ahí ya me sale en función a X. Y directamente tengo la N2. ¿Y dónde está mi N1? Acá está. Es la combinación del triángulo de la isostática que viene a ser X por 1 menos X por L. ¿Y con qué tengo que combinar? Con el diagrama que habíamos calculado. ¿Y cuál es el diagrama que habíamos calculado? Acá está. El trapecio que está acá. ¿Con qué combinamos este trapecio? Primero, con el triángulo que tiene de momento flector X por 1 menos X por L. Combino, ¿verdad? Eso es como si los dos no tuviesen descenso nodal. ¿Y ahora qué hago? Le sumo lo que hace rato le indiqué a ustedes, directamente diciendo de que acá va a ser mejor. Directamente digo, el descenso nodal que calculé es a esta longitud, haciendo semejanza de triángulo. Como la N2, que no tengo todavía, es a esta distancia. ¿Y qué es esta distancia? 1 menos X por L. Y ahí nuevamente sumo esa N1 y N2. Esta es la N2 y esta es la N1. Sumo esos dos y me da una ecuación. Y a esa ecuación directamente nosotros le damos valores diciendo nuevamente, voy a dividir esto en 3 partes. O sea que en 2 partes. Entonces, ¿qué voy a decir? Para X igual a 0, ¿verdad? A ver. Para X igual a directamente a 1 medio, para X igual a 1. Lo más corto posible. Nosotros no le vamos a pedir que nos hagan todos estos valores que están acá, sino que le vamos a pedir cuánto es en este punto, cuánto es en 5. Le podemos pedir de repente en 5, en 3 y en 6. Directamente. El resto ya no es necesario. Ya no es necesario hacer así como está acá. Eso es lo que le quiero decir. Entonces directamente nosotros hacemos la línea de influencia que nos sale es
esta curva que está acá. Esta curva que está acá. Lo que usted tiene que saber es lo siguiente. Es que a mí me pide línea de influencia del momento flector cuando esto era continuo. Yo rompí para hacer la línea de influencia y después le di un giro unitario y resolvimos. Y bueno, en ese punto, la elástica de deformación es positivo, por definición. Entonces, las tangentes de las dos curvas, uno que viene acá y el otro que debe subir porque tiene que tener dos tangentes. Esas dos tangentes en este punto deben formar un ángulo de θ igual a la unidad, un radiane. Y ese es el concepto que ustedes tienen que tener en cuenta, un radiane. Entonces hacemos esta curva, directamente hacemos esto, y acá esto ya habíamos calculado, simplemente unimos. Simplemente unimos. Acá, hasta acá, debe tener una sola tangente. Por eso le estoy diciendo que este sube y debe bajar. Eso quiere decir que debe tener una sola tangente. Baja, 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 debe subir porque tiene que tener una sola tangente. Lo mismo de acá. Nos vamos, acá tiene dos tangentes, por eso ese quiebre de la curva. Acá me voy hacia arriba y acá nuevamente tiene una sola tangente, directamente. Entonces, esta que viene a ser la línea de influencia del momento flector en 5, en donde directamente es una viga directamente continua, en donde totalmente es continua. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Voy a rememorar para que ustedes puedan, especialmente el que llegó recién. No me acuerdo, no sé quién era que... no, ya se fue ya otra colorita. Bueno, ahí está, esa es la línea de influencia. Bueno, ¿qué me decía el problema al empezar? Determinar la línea de influencia del momento flector en 5 me decía. ¿Qué yo hice? Rompí ese vínculo. ¿Qué tengo que darle? Un giro igual a la unidad. Pero nuestro método es darle un esfuerzo unitario momento. Le dimos momento unitario. Al darle momento unitario, lo que yo estoy queriendo calcular no es momento flector, sino que el giro en 5. Y bueno, y hago el diagrama y combino y etcétera, etcétera, y relaciono. Y directamente como puse ahí un momento igual a 1, lo que calculé es el giro en 5. Ya está la combinación y me sale el giro igual a 5. El giro, su 5 quiero decir, me sale su valor numérico. Entonces hago la relación. Para un momento m igual a 1 me sale un giro bien determinado. Y para el giro igual a 1 tengo que sacar el momento que tengo que colocar ahí. No un momento m igual a 1, sino un momento que hay que calcular, que se llama factor de corrección. Bueno, y ese factor de corrección, ya directamente acá teníamos el diagrama para ese m igual a 1. ¿Y yo qué calculé? Calculé el giro, acá está el giro. Pero yo tengo que hacer para un giro igual a 1. Entonces yo ya sé que para el momento igual a 1 tengo este giro. Y para un giro igual a 1 ahí abajo, tengo que poner un momento, que es la que tengo que realmente utilizar acá. Entonces se hace una regla de 3 simple y se calcula ese momento. ¿Y cuánto vale ese momento? La inversa de esta. Invertí esta y ya se tiene directamente el momento que debo usar. Y cada uno de los valores que están acá, en este caso, por ejemplo, este valor que está acá, multiplicamos por ese factor de corrección. Este multiplicamos por ese factor de corrección. También esta. Y acá ya sabemos que es 0. Bueno, y tenemos el diagrama de momento flector corregido. Acá está. Fíjense, ya está corregido esto. Y ahora yo digo, bueno, ahora voy a calcular la elástica. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Definir la isostática fundamental de esta. ¿Y cómo determino la isostática fundamental? Eliminando este vínculo que está acá. Ustedes pueden elegir cualquier otra isostática. Entonces, ¿qué hago? Voy a calcular el descenso nodal en 1, que ya es la elástica del camino de carga. Es la deflexión del momento flector. Entonces, directamente pongo P igual a 1 sobre la isostática, tengo un diagrama y combino con el diagrama corregido, con esta. ¿Y qué me va a salir? Me va a salir un número acá. Y ese número que me sale acá, acá está. 0,449. Directamente, ese número que está ahí. Esa es la combinación. Y ese ya forma parte de la elástica.
Y después me voy en el otro extremo. O si ustedes quieren, dicen, ya sé cómo calcular el descenso nodal. Ahora le voy a demostrar al profesor que también sé cuándo se da esta situación. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro, vamos a decir, en el examen. Pero como yo le doy a ustedes varias horas, y ahora justamente ya hablé con la delegada que hay que rendir el 15 a las 8 de la mañana, pero a las 6 por ahí ya ustedes pueden estar rindiendo hasta las 10:30. Bueno, entonces directamente acá hacemos la combinación y calculamos la elástica, ¿verdad? Y después, para demostrarle al profesor que sé también el caso que hay descenso nodal, porque sé usar la tabla, también hago ya esta parte. Y esto ustedes por inercia, este de acá negativo debe bajar sí o sí, no puede subir, porque si sube va a haber dos tangentes, por eso no debe subir. Tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, porque si no hacen mal su línea de influencia, y eso es error conceptual porque están calculando línea de influencia de otro lugar. Entonces acá baja, baja y debe subir, sube, sube y debe bajar. ¿Por qué? Pues siempre hasta ahí tiene que ser una sola tangente. Y ahora baja hasta el punto 5. Y ahí yo tengo que parar y decir, no, este directamente tiene que haber dos tangentes acá. ¿Por qué? Porque me pide la línea de influencia ahí. Entonces, al indicar las dos tangentes, trazan ustedes las dos tangentes más o menos perpendicularmente y ya van a saber la elástica más o menos cómo va a ser acá. Y es más fácil porque pues, acá ya tiene definido. Y esto acá tiene definido que es 0. Entonces, el 0 unen con esta y terminó el pleito ahí. Unen con esa una curva porque es una estructura hiperestática. Y acá tenemos la línea de influencia del momento flector en el nudo 5. Está calculado el momento flector. Entonces, totalmente calculado. Tenemos todos los casos. Directamente tenemos la situación de descenso nodales que hay que calcular. Después tenemos línea de influencia de un tramo que no tiene desplazamiento transversal o no tiene descenso nodal. La misma cosa ocurre en el otro tramo. Y después tenemos solamente un tramo que analizarlo directamente teniendo de que uno de ellos tiene descenso nodal, el otro está fijo. Entonces hacemos uso y solamente este pedazo es la que calculamos. El otro ya por viveza, vamos a decir, en el examen ustedes ya pueden unir con el 0 que está acá, que es el 2. Entonces directamente ya dejan la línea de influencia. Nos figura todo en su examen del todo, ¿verdad? Pero ustedes ya indicaron. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que va a pasar. Entonces ahí tenemos la línea de influencia del efecto. Bueno, ahora son 14:47. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde nos vamos con este. Vamos a empezar ya este también. Línea de influencia por el método de Muller-Rielau, método de los desplazamientos. Muller-Rielau, método de los desplazamientos. Directamente. Entonces, es un piso plano. Todo eso que hicimos ya aprovechamos un pórtico, cómo se calcula. La próxima clase ya le voy a hablar de bla, 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 bla y después buscar propiedades en donde no se resuelve nada. Concepto nomás ustedes tienen que aplicar. Y ya hacen el ejercicio. Bueno, entonces tenemos esta estructura que es un piso plano. Un piso plano en donde tenemos un empotramiento en A, tenemos un empotramiento en C y tenemos acá una continuidad de B que puede sufrir deflexión. Entonces vamos a ver qué nos dice de esta longitud 1 vale 6 metros, la longitud 2 vale 4 metros. Y tenemos todos los datos más hacia abajo. Entonces yo le digo a usted, tipo de apoyo, nudo A, es decir, este apoyo que está acá. Nudo A, empotramiento perfecto, directamente. ¿Qué quiere decir eso? Acá el momento flector, la normal y la cortante, como es perfecto, entonces ya directamente hay que calcularlo en A. ¿Por qué? Porque dice nudo A, empotramiento perfecto. Entonces acá no puede haber ninguna incógnita cinemática. Ojo con lo que le estoy diciendo. No puede haber incógnita cinemática, ya sea de rotación por flexión, que es la paralela al eje X, ya sea rotación por torsión, que es paralela al eje Y, o ya sea desplazamiento en la dirección Z, porque la flexión es responsable
directamente de la deformación por flexión, la misma cosa con la torsión y la misma cosa con la cortante. Por lo tanto, acá no puede haber deformaciones. ¿Por qué? Porque me dice empotramiento perfecto. Quiere decir que acá no puede haber incógnita cinemática. Bueno, ahora me voy en el C, porque eso primero vamos a tratar de aprender. En el C, ¿qué me dice en el C? Nudo C. Restringe perfectamente el desplazamiento en dirección Z directamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene deformación en la dirección Z. Es decir, no hay incógnita cinemática en la dirección vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Desplazamiento estamos hablando. No existe, porque eso es lo que me dice. Directamente restringe perfectamente desplazamiento en dirección Z. Y giro en dirección Y. Fíjense, acá directamente también es un empotramiento perfecto en la dirección Y, es decir, para la flexión. Para la flexión. ¿Pero qué dice? Restringe con apoyo elástico el giro en la dirección X. Restringe con apoyo elástico el giro en la dirección X. Entonces ustedes tienen que decir, me dice que hay un resorte. Eso quiere decir restringe con apoyo elástico el giro en la dirección X. Entonces tenemos acá un resorte en la dirección de la barra BC, torsional, que le permite un juego por torsión. Y como le permite juego por torsión, ustedes tienen que colocar acá una incógnita. Ojo, tiene que haber una incógnita. ¿En qué dirección? Porque no me dice que es perfecto. ¿En qué dirección? En la dirección de la torsión. Entonces, en la dirección de la barra BC. Entonces, voy a indicar mi incógnita cinemática. Este yo ya resolví con la gente del día martes. Entonces, voy a poner mi primera incógnita cinemática. Este resorte lineal, ustedes ya saben también de que tiene juego de desplazamiento vertical. Entonces, yo digo, mi primera incógnita voy a colocar el desplazamiento vertical directamente en la dirección Z. Y le llamo desplazamiento R1. R1 le llamo. Incógnita 1. Después, en la dirección X, le llamo incógnita X2, que es la R2. R2 le pongo, así como hicimos ese piso plano que tenía 10 incógnitas. Después, en la dirección Y, le pongo R3. Entonces, en la dirección Z, R1. En la dirección X, R2. En la dirección Y, R3. En la dirección directamente de X nuevamente le pongo R4. Y esas son las incógnitas cinemáticas que tenemos en la estructura. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de esta viga? Para la flexión es doble empotramiento y tiene torsión. ¿Por qué? Porque me dice acá que es un empotramiento perfecto. Entonces, hay torsión acá. Hay torsión acá. Entonces, para la flexión es doble empotramiento. Para la torsión también sabemos que es doble empotramiento. Bueno, ya tenemos eso. Ahora venimos acá. Pero hay que tener en cuenta que esta barra AB tiene un desplazamiento vertical. Ojo. Entonces es doble empotramiento con un desplazamiento vertical que se llama R1. Ahora vengo en el 2. El 2, ¿qué tengo en el 2? Primero, en el 2 tengo un desplazamiento vertical, R1. ¿Qué también tengo para el 2? Tengo directamente, en primer lugar tengo que decir, para la flexión es doble empotramiento. ¿Por qué? Porque me dice acá que es empotramiento perfecto para flexión. Entonces esto es doble empotramiento. Ojo, doble empotramiento. Bueno, después, ¿qué me dice? Para la torsión es una pieza que es en donde se produce torsión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un apoyo elástico que le da juego de torsión. No le da libertad. Eso quiere decir que tiene que tener torsión. Ahora, si le dice no hay torsión, o sea que no restringe torsión, esta barra no puede absorber torsión. Ojo con eso. Entonces, directamente decimos para este caso de que no, de que restringe torsión. Entonces, hay torsión para esta barra, hay flexión
y además de eso hay desplazamiento transversal en B, no así en C. Entonces en B las dos barras sufren desplazamiento. Y ahora tenemos que decir directamente de que ya tenemos la situación. ¿Y qué me pide el problema? El problema me pide línea de influencia del momento flector en la dirección X. Fíjense, línea de influencia del momento flector en la dirección X. Ahora, si no le dice en la dirección X, vamos a suponer línea de influencia en la dirección X. No es necesario que le diga momento flector. ¿Por qué? Porque el piso plano, el momento que tiene en la dirección X es flexión. El momento que tiene en la dirección Y es torsión. Estamos hablando de A. Y el vector que tiene en la dirección Z es cortante. Entonces, ojo con eso, porque ahora me viene una idea para el examen. Ya no voy a decir torsión ni flexión. Entonces voy a decir, es un piso plano, línea de influencia del vector en la dirección X. Ustedes tienen que saber que es momento flector. El vector en la dirección Y es torsión. El vector en la dirección Z es la cortante. Ojo, que ténganlo en cuenta eso. Bueno, entonces ya está ahí directamente. Y ahora definimos la incógnita cinemática. Ahí está nuestra incógnita cinemática. Y acá directamente R1, R2, R3. El R1 porque este tiene un juego de desplazamiento y le llamamos R1. Después las dos barras como concurren es R2 y R3. De repente hay que cuidar de que le puede decir que una de las barras no absorbe torsión. Entonces a esa barra vamos a suponer que sea 1. Entonces la R3 no le afecta al 1, solamente le afecta al 2. O puede ser que me diga que la barra 2 acá no absorbe torsión. No absorbe torsión. ¿Qué quiere decir? Que tiene libertad de girar por torsión. Quiere decir que esta R2 no es vector para la barra 2. ¿Por qué? Porque torsión no existe. Entonces, este vector es torsión para esta. Entonces ya tenemos las tres incógnitas, R1, R2 y R3. Y aparte de eso tenemos R4. Ya tenemos nuestra incógnita cinemática bien definida. ¿Y qué me pide el problema? Línea de influencia del momento en la dirección X. Entonces pongo el momento unitario en la dirección X. Para mí es momento flector. ¿Por qué? Porque tiene la dirección X y es transversal a la barra. Entonces tiene la dirección X y es M igual a 1. Pongo. Al poner M igual a 1 quiere decir que yo estoy rompiendo el vínculo. Entonces estoy poniendo una rótula ahí y esa rótula directamente le da libertad de girar por flexión, no así por torsión. Por eso es que está indicando acá que el vínculo que queda ahí directamente es un vínculo que restringe torsión. Entonces, con esto lo que estamos diciendo de que directamente la barra tiene libertad de girar por flexión, pero no tiene libertad de girar por torsión. Entonces, estos dos apoyos de primer género me genera la función de que absorbe torsión, pero flexión no. Entonces venimos y ponemos la carga. Ahí está. Esa es la carga. M igual a 1. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 4 incógnitas. Es una matriz 4x4 directamente. Bueno, acá yo tengo la carga. M igual a 1. M igual a 1. Como este igual a M igual a 1, esto es simple empotramiento, dijimos. Y en el simple empotramiento ya le mostré yo el caso que cuando es simple empotramiento, acá el momento es 1 en el simple empotramiento, en el apoyo simple, quiere decir que acá es la mitad, es M sobre 2 y va a tener el mismo sentido que esta. Hagan su elástica y le va a salir el mismo sentido que esta. Entonces directamente acá me va a salir más 0,5. Bueno, ya tengo momento acá, tengo ya momento acá. Ah, pero esta vara también sufre desplazamiento. Como esta vara también sufre desplazamiento, necesito la cortante inicial.
la cortante inicial, porque tiene la dirección del vector 1. Entonces, cortante inicial, ¿cuánto es? Le tiene que equilibrar a esto, apunta hacia abajo, fíjense, apunta hacia abajo esa cortante, porque los dos momentos flectores acá me va a salir uno más un medio, que son 3 medios, y tenemos que dividir con 6, que es la longitud de la barra, y eso me va a dar una cortante hacia abajo, apunta hacia abajo, y esa cortante, ¿qué signo va a tener? Va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque la cortante positiva acá está. Esta es la cortante positiva en ese nudo. Fíjense, todos estos son positivos porque son lo que nosotros elegimos, tiene que ser positivo. Todos los vectores que tienen sentido opuesto a ellas, entonces son negativas. Pero si tiene igual sentido que esos vectores, entonces son también positivos esas tensiones nodales o tensionales. Bueno, ahí está. Y acá empezamos a resolver la estructura. Entonces, en primer lugar digo, la barra 1, la barra 1. La incógnita 1. La incógnita 1. ¿Qué es la incógnita 1 para la barra 1? La barra 1 es un simple empotramiento. ¿Pero qué es 1? Desplazamiento transversal. Acá está el desplazamiento transversal. Se va hacia arriba. ¿Y cuánto es mi momento flector directamente? Cuando es simple empotramiento, es 3i sobre directamente L al cuadrado. Acá está. 3i sobre L al cuadrado. ¿Con qué signo va a ser negativo? Directamente. ¿Por qué? Porque es para este desplazamiento. Esa R1 también le afecta a la barra 2. A la barra 2. ¿Y cómo va a ser esta barra? En primer lugar, hay que decirle que es doble empotramiento. Entonces, ¿cuánto va a ser mi momento flector para esa situación? Mi momento flector va a ser igual a 6EI sobre L al cuadrado. ¿Y cuánto es su cortante? 12EI sobre L al cubo. Para la barra 2. Entonces, para la barra 2, directamente el efecto de R1 también es desplazamiento transversal y genera un momento flector. Fíjense, acá está. 6EI sobre L al cuadrado. Y es positivo. Positivo. Entonces, directamente ya tenemos R1, el efecto de R1 para la barra 1 y para la barra 2. Y ahora venimos en R2. Igualito que lo que hicimos en piso plano. No salgan de eso. Entonces, R2. Pongo para esta barra, para la barra 1, ¿qué es? Momento flector. La R2 es momento flector para esta. ¿Y esta qué es? Simple empotramiento. Entonces, ¿cuánto es mi rigidez para simple empotramiento? Es 3i sobre L. 3i sobre L. Directamente. Y es positivo. ¿Y acá cuánto es? 4i sobre L es para la R3. Para la R2, ¿qué es? Torsión. Fíjense, torsión para la R2. ¿Y cuánto vale entonces la rigidez por torsión? 6EI, G inercia de la torsión sobre L sub 2. Acá venimos. Acá está la R2. Uno es directamente el efecto de R2. Para esta es directamente flexión. Y acá está. 3I sobre L. Como dijimos, es positivo. Y para la otra barra es torsión. Acá está. G inercia de la torsión sobre L. Directamente. Y acá está la conectividad. Esa conectividad va a ser entre 2 y el 4. ¿Y cuánto es la conectividad? Menos G inercia de la torsión sobre L sub 2. Esa va a ser cuando hagamos el factor de forma. Ahora para R sub 3. R sub 3. ¿Qué es para la barra? Para esta barra que está acá. La R sub 3. Es una torsión. Entonces quiere decir que la barra 1 tiene torsión. Acá está. G inercia de la torsión sobre L. Directamente. Bueno, y la R sub 3, para esta barra, ¿qué es? Es flexión. Entonces, ¿cuánto es el momento flector? 4i sobre L. 4i sobre L. Para la R sub 3. Acá está. 4i sobre L. Bueno, ahora nos vamos a la R sub 4. La R sub 4, para la barra 1, no tiene nada, no le afecta la torsión sobre la barra 2 que actúa, porque cada barra es independiente uno del otro. Entonces no tiene nada que ver uno con el 4. Entonces, acá está. No tiene nada que ver. Simple empotramiento. Después esta
directamente es directamente torsión. Acá G inercia es la torsión sobre L. Acá está. G inercia es la torsión sobre L. Y acá está la conectividad. Y fíjense que es negativo. G inercia es la torsión sobre L. ¿Por qué? Porque conecta al 2 con el 4. Y eso mismo se da directamente acá. Acá está. El 2 con el 4. Entonces, ahí está los términos que tenemos que meter directamente en el factor de forma. En el factor de forma. Entonces yo digo, R1. R1. ¿Qué hago con R1? Directamente, como es R1, tengo que hacer sumatoria de caso 1, 1. Entonces tengo que decir, este era simple empotramiento y este doble empotramiento. Este va a ser 3i sobre L1. Y acá la cortante es la que hay que calcular porque es debido a R1. Acá es 3i sobre L1 al cubo. Y acá 12i sobre L sub 2 al cubo. Fíjense acá. 3i L1 al cubo, 12i sobre L sub 2 al cubo. Y además de eso, como estamos haciendo en este punto, acuérdense que existe un resorte que directamente nos da una rigidez para la cortante. Entonces, más la K del resorte, que es lo que está acá. Por eso es que acá se indicó, fíjense bien acá. Cuando analicen la R1, tengan en cuenta el resorte, dice acá. Fíjense, acá está la K. Cuando analicen R4, tengan en cuenta la K del resorte. La rotacional y acá es la lineal. Bueno, ya tenemos entonces esto. Ahora relacionamos, acá vamos a poner nuestra incógnita cinemática. Giro 1, giro 2, giro 3, giro 4. Desplazamiento 1. Bueno, para el desplazamiento 1, 1 con 1 ya sabemos que hay que hacer la suma de las cortantes. Ahora tenemos que hacer el 1 con el 2. El 1 con el 2. Ahí usted tiene que decir, el 2 que es para la barra 1 es flexión. Y el 1 que genera sobre la barra 1 también flexión. Entonces existe una conectividad entre ellas. ¿Y cuánto vale? 3i sobre L sub 1 al cuadrado. Con el signo que hay que analizarlo porque esto hay que llevar hacia arriba. Y está empotrado y debe bajar. Debe bajar. Y al bajar esto va a bajar así. Directamente. Entonces al trazar la línea va a ser negativo mi momento flector. Y eso vamos a tener acá está. 3i sobre L sub 1 al cuadrado. Bueno, ahora tengo que hacer R sub 1 con 3. R sub 1 con 3. R3 que es flexión también para esta barra. Y R1 que genera en la barra 2, también flexión. ¿Y cuánto es el momento que se genera entre desplazamiento y el giro 3? Lo que se genera es el momento flector sobre una viga biempotrada. ¿Cuánto vale? 6EI sobre L sub 2 directamente al cuadrado. ¿Con qué signo? Entonces le permitimos que se vaya hacia arriba. Trazamos la horizontal y viene directamente y cae horizontal. Entonces trazamos la línea de punto, el momento de positivo. Fíjense entre 1 y directamente 3. Acá está. 6i sobre L sub 2 directamente al cuadrado. Ahora entre 1 y 4. Fíjense, esta es torsión. Y el 1 que genera flexión. Entonces no hay relación entre uno y otro. Hay discontinuidad entre los vectores 1 y 4, porque uno es torsión y la R1 es responsable de flexión. No tiene nada que ver con torsión. Entonces sale 0. Ahí está. Ahora hacemos el 2. El 2. Vamos a hacer primero la rigidez para 2. Entonces vengo en 2. ¿Qué es para 2? Vamos a hacer directamente la diagonal principal en 2. Sumatoria K sub 2, 2. Entonces voy a analizar en el 2. Esta me genera flexión acá. 3i sobre L sub 1. Y acá directamente esta R sub 2 que me genera torsión. G inercia es la torsión sobre L. La suma de los dos me va a dar la diagonal principal. Acá está. Fíjense bien. Flexión más torsión. Ahora vamos a irnos en el 3. 3, 3. Este 3. ¿Qué es? Flexión para la barra 2.
4 de I sobre L sub 2. Y torsión para la barra 1. ¿Qué inercia es la torsión sobre L? Nos vamos, acá está. Torsión y flexión. Ahora nos vamos en el 4. 4 con 4. ¿Qué tenemos? Tenemos acá un juego de rotación por torsión. Entonces acá es doble empotramiento para la flexión y vale 4 de I sobre L. Pero ¿qué le tengo que sumar? El resorte, que es, me genera un vector, ¿verdad? Lineal. Entonces, acá yo tengo esta R sub 4, es torsión para la pieza. Entonces va a ser igual a G inercia de la torsión sobre L. ¿Por qué yo no puedo relacionar con la flexión? Por más que la flexión acá es 4 de I sobre L. Porque esta R sub 4 es suma de efecto que tenga la misma dirección del vector, que es R4. Y acá la que tiene dirección es G inercia de la torsión sobre L para esta. Más que cosa, más la K del resorte. Y eso es lo que tenemos acá, fíjense. La torsión más la K del resorte. Entonces, ahí ya tenemos la diagonal principal. Y directamente esto ya podemos hacerlo teniendo en cuenta de que vamos a indicar la conectividad. Primero, el 1 ya hicimos completo. El 2. El 2 con el 1 ya hicimos. El 2 con el 2 ya está. El 2 con el 3, fíjense. El 2 con el 3. Los dos vectores. 1 es torsión para esta, pero es flexión para esta. Y el 2 es al revés, para la cual el 3 es flexión, el otro es torsión y viceversa. Entonces estos dos son perpendiculares. Entonces venimos en el 2 con el 3, acá está el 0. Y el 2 con el 4. El 2 con el 4, fíjense, están sobre una misma barra. ¿Y cuánto es el 2 con el 4? Cuando el 2 gira, me genera acá una torsión equilibrante, que es menos G inercia de la torsión sobre L2. Y si yo voy a hacer la conectividad entre 4 y 2, la misma cosa va a ser entre 2 y 4. Acá está, menos G inercia de la torsión sobre L2. Esa es la conectividad, directamente. Y así sucesivamente nos vamos resolviendo el problema directamente y tenemos ya el factor de forma para directamente un piso plano, que ya sabemos nosotros cómo se hace esto porque ya habíamos hecho una clase directamente para cargas permanentes. El mismo concepto, no hay ninguna diferencia. Bueno, y ahora tenemos que decir mis tensiones iniciales. Entonces yo digo, bueno, acá vamos a fijarnos en nuestra incógnita cinemática si hay efecto que tenga la dirección del vector, ya sea cortante, flexión o torsión. Entonces yo me fijo acá. En el 1 no hay ninguna carga acá vertical. Por ejemplo, vamos a suponer que aparezca un 50 por ahí, 50 kilonewton. Y entonces ese hay que poner en la dirección de R1 como carga externa. Pero en este caso no existe. No hay vector en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3, en la dirección 4. Entonces, las cargas nodales todas son iguales a 0, menos las cargas tensionales. Para 1, ese habíamos calculado. Hacia abajo apuntaba. ¿Y cuánto era? 3 medio, porque es la suma de los momentos dividido L. La cortante hacia abajo, entonces se hace positivo. Se hace positivo el primer término. Y eso, si nos fijamos acá, lo podemos ver tranquilamente. Acá está. 3 medio dividido la longitud 1. Ahora venimos para el otro. Directamente. Tensión inicial. Directamente vamos a analizar para 2. Para este 2 que está acá. Este 2 que está acá es flexión. Y acá existe un momento interno. ¿Con qué signo? Me salió más 0,5. Más 0,5. Entonces, como es tensión interna, yo sé que tiene que ser R menos R sub 0. Menos, me dice, R sub 0. Y la R sub 0 es positivo, entonces es negativo. Venimos acá. Acá está. Menos un medio. Directamente. Y después, para los otros vectores ya no existe ninguna carga. Fíjense, porque solamente el 1 es la que está cargada. ¿Por qué? Porque liberamos el vínculo. Y aparece en el otro extremo directamente
una cortante y un momento flector. Y en los otros ya no existe. Entonces son cero. Y esa es la matriz en donde se tiene la ecuación de compatibilidad directamente como para determinar la incógnita cinemática, el 1, el 2, el 3, el 4. Ya está definido ahí, directamente. Entonces yo calculo el giro 1, el giro 2, el giro 3, el giro 4, usando mis ecuaciones que tenemos acá. Bueno, ya determiné eso. Ya determiné. Y ahora yo voy a decir lo siguiente. Bueno, ya que calculé, voy a calcular diagrama de momento flector, porque es cortito. Es cortito. Diagrama de momento flector. ¿Cuánto es el momento flector acá? Bueno, el momento flector acá es 1, porque ese 1, directamente, ¿qué hicimos? Le pusimos el valor 1 acá. ¿Y acá cuánto vale? Acá vale la tensión inicial, vale 0,5 positivo, más 3EI sobre L1 por el giro en 2, que ya tenemos calculado. Después, menos 3EI sobre L su 1 más tiene que ser más 3EI sobre L sub 1 al cubo por R sub 1, que ya tenemos su valor numérico, por R sub 1. Entonces, uno debido a R2, que es flexión, el otro debido a R1 desplazamiento, que es también flexión, más la tensión inicial, y ya tenemos el momento flector acá. Entonces acá sale un momento flector y acá sale otro momento flector directamente. Y graficamos el diagrama de momento flector acá. Venimos ahora acá. R3 es la que flexa esta pieza. Entonces voy a poner la tensión inicial, ¿cuánto es acá? Es 0, pues no hay ninguna carga acá. ¿Cuánto es directamente mi momento flector? 4EI dividido L sub 2 por el giro en 3. Entonces ya tengo acá el momento flector. Más, fíjense que hay otra flexión. ¿Por qué? Porque hay desplazamiento transversal. Y ese desplazamiento transversal directamente dijimos de que va a ser tangente, llega acá, horizontal, y unimos esta y va a ser positiva. Entonces va a ser más 12 directamente más 6EI sobre L sub 2 al cuadrado por R sub 1. Entonces tengo en este punto 4EI sobre L sub 2 por R3 más directamente 6EI sobre L sub 2 al cuadrado por R sub 1. Y ese es el momento flector acá. De la misma forma hacemos acá. ¿Cómo hacemos? Va a ser el momento flector, va a ser igual a 2EI directamente la recíproca por el giro en 2 más directamente 6EI sobre L sub 2 al cuadrado por el desplazamiento transversal. Y ahí ya calculamos el momento flector también. Ya tenemos el momento flector bien definido. Bueno, acá, ¿cuánto es mi torsión? Fíjense que esta barra solamente tiene un vector acá, R3. Entonces, ¿cuánto es la torsión? G, inercia de la torsión sobre L1 por R3. Porque R3 es torsión para esta barra. Y no existe otro vector que tenga la dirección de la barra 1. Entonces ahí ya terminó la torsión. Para la barra 1. Ahora hacemos para la barra 2. ¿Cuánto es la torsión acá, en este punto? Que va a ser también una constante. Entonces yo digo, ¿cuánto es la torsión acá? La torsión acá directamente es G, inercia de la torsión, directamente G, inercia de la torsión sobre L sub 2 por R sub 2. Bueno, ¿y la R sub 4 qué generaba? En este punto. La equilibrante. ¿Y cuánto es esa equilibrante? G, inercia de la torsión sobre L sub 2 por R sub 4 con signo negativo. Ojo, con signo negativo. Es decir, si acá hay una torsión inicial,
va a ser la torsión inicial más G inercia de la torsión sobre L sub 2. Pueden abrir paréntesis y decir R sub 2 menos R sub 4. Y suman. Y ese es el torsor sobre esta pieza. Porque también pueden hacerlo de esta forma. Fíjense, va a ser G inercia de la torsión sobre L sub 2 por R sub 4. Por R sub 4 acá. Directamente. Pero acá también viene la R sub 2. Viene acá. Entonces, ¿con qué signo? Negativo. Entonces va a ser menos G inercia de la torsión sobre L sub 2 por R sub 2. Y esa suma le sumo la torsión inicial que hay acá. Y ojo con eso, puede salir torsión inicial acá, yo lo puedo dar acá. Una torsión con una carga distribuida uniforme. Y usted tiene que hacer lo que ustedes ya saben de mecánica de materiales 1, cómo se saca la torsión inicial acá y la torsión inicial acá, teniendo esa situación. Bueno, y en función a eso tenemos este diagrama que está acá. Fíjense, acá ya está completo nuestro esquema de rigidez, ecuación de compatibilidad. Acá está, teniendo eso ya tenemos la incógnita cinemática, acá está para que ustedes puedan practicar ya. Y directamente acá está nuestro diagrama de momento flector y diagrama de momento torsor. Bueno, ahora, ¿qué nosotros hicimos? ¿Qué decía el problema? El problema me decía calcular la línea de influencia del momento flector en A. ¿Y qué yo hice? Le puse un momento flector 1. O sea, igual a la unidad. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir. ¿Por qué? ¿Qué me dice Müller-Berlau? Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento unitario. Me pedía línea de influencia del momento flector y yo le di momento igual a 1. Ahí no se cumple el trabajo virtual. Yo le tengo que dar el giro por flexión igual a la unidad. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que hicimos hace rato. Cuando yo pongo un momento flector acá, es porque estoy queriendo calcular el giro por flexión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, voy a combinar este diagrama por sí mismo, directamente. ¿Y cómo hago? Por sí mismo. Para la flexión, y voy a decir directamente, giro para la flexión acá es igual a integral del momento virtual, ¿verdad? Por el momento virtual, que es este mismo diagrama, diferencial de S sobre EI, más el momento virtual acá, por el momento virtual diferencial de S sobre EI. Ya tengo ahí el giro directamente por flexión. Y ahora tengo el giro que genera mi torsión. Entonces, ¿qué digo? Integral de torsión virtual por torsión diferencial de S sobre G inercia de la torsión. Y después, más integral torsión en este tramo por torsión, que me sale 0,13 porque este es un rectángulo y la misma cosa, este es un rectángulo. Entonces, 0,13 por 0,13 diferencial de S sobre G inercia de la torsión. Y directamente sumo los dos y estoy calculando el giro por flexión. Entonces, ¿qué hago? Calculo la escala elástica. ¿Y cómo determino esa escala elástica? 1 sobre el giro por flexión que recién calculamos. Y ahí me da un valor. Acá está. El giro por flexión por torsión. Acá está la regla de 3. Para n igual a 1, calculé el giro en A, que me sale 0,0012. Para el giro igual a 1, que es lo que yo tengo que hacer, voy a calcular el momento a corregir, que es 1 sobre el giro. Y me sale 821,45. En vez de poner m igual a 1, yo tendría que haber colocado 821,45. ¿Por qué? Porque ese me da el giro igual a la unidad. Pero sí o sí, entonces hay que corregir. ¿Y qué hago? Este multiplico por los valores que me había salido. El 1 se transformó ahora en 821,45, que es esto que está acá. Directamente. Usted viene de acá, acá está. 821,45. Se corrige todo esto. La torsión se corrige todo también. Y tenemos todo corregido esto. Todo corregido. Corregido y este también corregido. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Hacer lo que ya hicimos hace rato. Digo,
línea de influencia en este tramo. ¿Qué debo combinar? Primero voy a hallar el descenso nodal acá. ¿Por qué? Porque este tiene un descenso nodal. Voy a aplicar una P igual a 1 en este punto. ¿Y qué voy a hacer? Sobre la isostática, ojo muchachos, sobre la isostática aplico una carga P igual a 1. ¿Y qué voy a tener al poner una carga P igual a 1? Directamente voy a tener flexión. Flexión y tengo que ver si no hay torsión. Entonces, al poner una carga P igual a 1 acá, directamente, entonces yo puedo calcular la flexión para una barra y tengo que ver cuánto es su torsión para la otra, porque así únicamente funciona esto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a combinar nuevamente para esa carga P igual a 1. Entonces yo pongo una carga P igual a 1 acá, directamente P igual a 1, y yo sé que al poner una carga P igual a 1 sobre la isostática, ¿saben qué yo haría? Voy a poner acá un apoyo simple, y acá que tenemos un apoyo simple. ¿Y eso qué me dice? Que va a haber flexión, pero torsión no va a haber. ¿Por qué? Pues yo indiqué apoyo simple y acá apoyo simple. Entonces no hay torsión. Yo ya estoy definiendo que no hay torsión. Entonces al poner una carga P igual a 1 acá, en este punto, nosotros tenemos que decir sumatoria de momento en esta dirección y calcular la cortante. Y la cortante es la responsable del momento flector, ya sea para esta o para esta. Entonces ustedes aplican la carga P igual a 1. Fíjense, la P igual a 1 acá está. El descenso nodal sobre la isostática. Y al determinar el descenso nodal, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, si yo determino esto, entonces vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Voy a decir, lo que se desplazó acá, es a esta longitud. Como la rueda del camión que me genera un descenso en este punto variable es a la distancia X por L. Y ahí mi ecuación, voy a combinar este diagrama que está acá con su correspondiente que hicimos hace rato que había salido de acá. Acá está. X por 1 menos X por L. Combinamos esos dos. Al combinar esos dos, ¿qué va a pasar? Directamente voy a tener la elástica directamente para combinando este diagrama con el triángulo que dijimos que es X por 1 menos X por L. Combinamos con esta. Entonces directamente ya tenemos el primer diagrama. Ahora calculamos la otra, que es el descenso nodal acá. Y al calcular ese descenso nodal, directamente hay que sumarle a esto que ya calculamos, una N2, que está en función a X, y ya tenemos las dos elásticas. Y ahora le damos X igual a 0, 1, ¿verdad? Como también puede ser un quinto, un cuarto, un tercio, y así sucesivamente, como habíamos hecho hace rato. 0, un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Este tiene 6 metros, entonces pueden hacer 0, un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sobre 6, que es 1. Y determina ya la línea de influencia de acá. Y su línea de influencia le va a salir uno que viene y termina en una deflexión. ¿Por qué? Porque tiene descenso nodal. Bueno, pero tengan en cuenta que eso es lo que hay que hacer. Y solamente se trabaja con la flexión. Ustedes no van a trabajar con la torsión. La torsión solamente es para determinar el factor de corrección. Cuando van a hacer línea de influencia, ojo, hay que tener en cuenta solamente la flexión. Ahora, si ustedes quieren calcular descenso nodal, ahí ya entra flexión y torsión. Entonces, para la línea de influencia, solamente flexión. Se combina este diagrama con el triángulo que tiene X por 1 menos X por L. Después hacemos este desplazamiento, semejanza de triángulo. Y ya calculamos la línea de influencia de acá. Ahora para este tramo, ¿cómo determino la línea de influencia? Este trapecio que está acá, voy a combinar con X por 1 menos X por L, que ya hicimos. Y ahora este descenso nodal es a esta longitud como
1 menos X por L directamente es a la N2. La N2 que está acá. Sumo nuevamente esos dos y ahí directamente voy a determinar la línea de influencia de este tramo. Y eso le dice esto que está acá. Fíjense. Acá está. Este término me está diciendo que combine ya los diagramas que yo ya tengo. Los diagramas que tengo. Y este término que me está diciendo, este es el descenso nodal. Este es el descenso nodal. Entonces, X sobre L1 por N. Directamente. Ese es para la parte AB. Y para la parte BC es directamente determinar el descenso, ¿verdad? Y se suma esto. Al sumar, ustedes tienen la línea de influencia final. Y ahí termina el ejercicio. Es idénticamente igual a lo que se había dado en estructura 2 y ahora es igual a ese pórtico plano que resolvimos completo y que le mostré su línea de influencia. O sea que este lo van a aprovechar bien para practicar. Si tienen dudas, me preguntan y me dicen acá por qué era esto ya o aquello. Pero hay que ponerme el enunciado y hay que enviarme el gráfico del ejercicio para que yo pueda entender. Bueno, ahí tenemos entonces Walter, Castor, el ejercicio resuelto. Y esto lo vamos a seguir el próximo viernes. No sé si hay Sí, yo te quería preguntar algo. Esto nosotros estamos dando en la práctica y estuve viendo temas de años anteriores donde se usa tren de cargas, por ejemplo. Exactamente, perfecto, perfecto. Y Y ya que decía eso, voy a irme a eso. Te voy a responder tu pregunta. Vamos a irnos acá. Vamos a irnos en el pórtico plano, porque sí ya está su línea de influencia. Acá está, acá está. Cuando ustedes tienen un tren de carga, muy interesante tu pregunta porque ustedes rinden taller el próximo martes. Y ustedes van a tener un camión de 3 ejes, puede ser de 2 ejes, o puede ser una carga concentrada, solamente una. Si solamente tiene uno, ustedes dicen, voy a buscar el momento flector máximo. ¿Dónde tengo? Acá está el valor 1,727. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por la carga P que te está dando cuando hay una sola carga. Bueno, ahora vamos a suponer que hay dos ruedas. En uno es 190 kilonewton, en el otro es la cuarta parte. Entonces ustedes van a decir, el chofer, donde está ubicado el chofer, las ruedas del camión tienen menos carga. Entonces vamos a suponer que sea 160. Entonces el chofer donde está es la cuarta parte, es 40. 40. 40 en la zona del chofer. Y en la zona de atrás, que es donde van más las cargas, es 160. Entonces ustedes dicen, el 160 voy a multiplicar por esta. Y vamos a suponer que las dos ruedas están separadas a 2 metros. Y nosotros hicimos esto cada 2 metros. Imagínense que hicimos cada 2 metros. Porque de acuerdo a eso es lo que vamos a hacer. Si es 2 metros, le conviene hacer cada 1 metro. O si quieren, pueden hacerlo cada 2 metros. Solamente que es más seguro el hacer cada 1 metro. ¿Por qué? Porque te acerca más al valor que vos podés directamente con precisión darle el resultado. Entonces, esto ustedes tienen que poner en su examen. Entonces, la rueda que tiene 160 que le estoy indicando, voy a poner por 1,727. A su derecha es 0,695. A la izquierda es 1,011. Entonces, me conviene usar el 1,011. Y ahí voy a poner mi 40. Entonces, el 40, donde está el chofer, se multiplica por 1,011. Por eso se le llama esto de flexión para momentos flectores para carga igual a la unidad. Y después ustedes van a multiplicar por el tren de carga. Entonces ponen las ruedas acá, el 40, y acá ponen el otro 160. Ahora, ¿qué pasa si es 3 ejes? Y dos de ellos son 160 y uno es 40. Entonces el 160 pone uno acá. El otro 160 pone acá. Y el 40 pone acá. Y lo que te sale sumas. Y eso te va a dar el máximo momento flector, porque acá no hay otro flector máximo, porque este es muy pequeño lo que está acá. Este también es positivo, pero es mucho más pequeño que lo que tenemos acá.
Entonces el momento flector ya podés decir cuánto es el máximo. Ahora vamos a irnos en el mínimo, que no es mínimo, sino que el máximo del momento negativo. Entonces pongo, acá por ejemplo puedo poner directamente el 160. El otro 160 pongo acá. Y el 40 pongo acá. Y después hago al revés. Acá pongo el 40. Acá pongo el 160. Acá pongo el otro 160. Y veo cuál es mayor. Y tomo el máximo momento negativo de esta forma, porque esta es la curva que es negativa. ¿Por qué no le doy tanta importancia a mi voladizo? ¿Por qué? Porque este voladizo siempre está entre 2, máximo es 3, y su tren de carga siempre no va a variar de 2 en 2. Entonces, cuando es 2, el 160 podés colocar acá, y ese es el negativo máximo para este tramo. Acá multiplicar por este valor del voladizo, y solamente esa tenés que colocar. No vayan a colocar, vamos a suponer que este tenga el voladizo 1,50 y tu rueda están separados 2 metros. Entonces, una de tus ruedas, el más peligroso es el de 160 y colocar acá sobre la ordenada del voladizo. Y eso ya te da el momento negativo máximo para este tramo. No vaya a poner el otro 160 ni el 40 porque va a cruzar allá hacia acá y eso directamente la situación más desfavorable es colocar la rueda solamente acá, que no llegue sobre el otro gráfico, porque si no vos le estás restando y no es la situación más desfavorable. El más desfavorable se va a dar acá o acá o acá. El máximo momento positivo se va a dar acá. El máximo momento negativo se va a dar acá. Y si vos querés verificar también tu voladizo para el momento negativo, podés poner el 160 sobre este y ver si no le supera al negativo que está acá, que es el 40 colocamos acá, 160 acá, 160 acá, y resulta que esos tres sumados es menor que el 160 colocándolo acá. Entonces tomás el 160 colocado acá directamente en ese punto 1. Eso es lo que se hace para tren de carga. No sé si entendés de cross. Sí, entiendo. Gracias, Miguel. Listo, perfecto. Bueno, y vayan a hacer ese análisis. Cualquier duda ya le dije, estoy a la hora. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Dale, nos vemos. Listo, gracias. Hasta luego.